El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y amigos, fiesta de San Pedro y San Pablo, porque recordamos su martirio, es decir, que dieron su vida por la fe, y los dos coinciden en la Roma de la época de Nerón, y allí hacia el año 66-68 es que se producen los martirios de ambos. El de Pedro en la colina vaticana, allí donde es crucificado boca abajo, según la tradición, y donde es enterrado. Y el de Pablo en la zona de extramuros de la ciudad de Roma, Tre Fontane se llama el lugar, y allí Pablo es decapitado como ciudadano romano que era. Ambos sufren el martirio en esa persecución y la Iglesia de Roma los celebra juntos. Sin duda, dos personalidades diversas, pero que marcan a fuego la historia de la fe, la historia cristiana. Y sobre todo Pedro con una misión particularísima dentro del colegio de los apóstoles como cabeza de este colegio. Pedro es el que recibe un mandato único dentro del colegio apostólico. En Cesarea de Filipo, allí donde Jesús ha ido con sus discípulos, el Señor, en un momento culminante de su misión, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos opinan esto, otros opinan lo otro. ¿Qué dice ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Y ahí es Simón Barjona, Simón hijo de Juan, el que se adelanta y dice la profesión de fe. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y viene la respuesta de Jesús a Pedro: y tú, Simón, hijo de Juan, a partir de ahora te llamarás Pedro, que quiere decir piedra. Feliz de ti, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder de la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Se imaginan para los apóstoles y para el mismo Pedro lo que esto habrá significado en ese momento? No entenderían mucho y de hecho recién después de la resurrección del Señor y con la venida del Espíritu Santo podrán llegar a entender algo de esta palabra que Jesús les había dicho. Pero lo cierto es que en ese momento solemne Jesús le está dando una misión que está significada también en ese cambio de nombre de Simón a Pedro, piedra. Pero uno puede decir, bueno, qué hombre sólido este Pedro, piedra, qué hombre fuerte.
Pero precisamente la maravilla del Evangelio está en que no nos presenta a los apóstoles, y entre ellos a Pedro, con una imagen edulcorada, sino nos la presentan en su realismo humano, en sus luchas, en sus combates, en sus dudas, hasta en sus traiciones. Sabemos que después de este pasaje que leímos de San Mateo, inmediatamente Jesús va a anunciar su pasión y Pedro le va a decir, no, maestro, no, ese no puede ser tu camino, el de la muerte, el de la cruz. Y Jesús, que acababa de decirle, Simón, tú hablas esto porque mi Padre te lo ha revelado, le va a decir, apártate de mí, Satanás. Tremendo. No hablaba por boca de Dios y ahora por boca del demonio. El tema es que la fuerza de Pedro, la solidez de la piedra, no se la da su humanidad, sino la gracia que Pedro ha recibido. La gracia, como dirá el Señor Jesús, de confirmar en la fe a sus hermanos. Y por eso el frágil Pedro, que lo niega 3 veces, será después el que recibirá el mandato. Apacienta mis ovejas, y será el que después morirá en la cruz dando testimonio de la fe en Roma, así como lo había hecho antes en Jerusalén. Hace 7 años, este cardenal y arzobispo recibió de manos del Papa Francisco esto que llamamos el palio. ¿Y qué es este palio que tiene estas cruces? Es de lana pura de oveja, que el 21 de enero de cada año, el día de Santa Inés Áñez es Cordero, el día de esta santa con este nombre tan especial, se esquilan las ovejas y con esa lana hay unas hermanas que tejen estos palios que después el Papa, el 29 de junio, el día de San Pedro, entrega a aquellos que en ese año han sido nombrados arzobispos residenciales, como ocurrió conmigo en el año 2014. ¿Y qué sentido tiene este palio? Es el pastor que carga las ovejas. Esa es la tarea de Pedro, la tarea de los obispos, de la que participan también los sacerdotes de cada diócesis unidos al obispo, los obispos de todo el mundo unidos al Papa. Llevar sobre sus hombros la carga pastoral, la carga de las ovejas que les son confiados para defenderlos de los lobos, llevar al rebaño a buenos pastizales, tratar de ir a buscar la oveja perdida, sanar a la oveja herida y así conducir a todo el rebaño hacia Cristo el Señor. Eso es lo que hace hoy el Papa Francisco, es lo que intenta este obispo también realizar, unido a todos los obispos del Uruguay y del mundo. Doy gracias a Dios por este ministerio pastoral. Y quisiera decir una palabra sobre Pablo. Como sabemos, Pablo no fue del grupo de los 12, sino que tiene una elección del todo particular por parte de Jesús. El perseguidor Saulo recibe una luz mientras va camino de Damasco y allí él recibe de parte del Señor el mandato de levantarse y de ver esa luz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queda ciego Saulo hasta que un enviado de Cristo, Ananías, lo bautiza, recobra la luz y con la luz el don de la fe y ahí se transforma en el gran apóstol de los gentiles. ¿Y cuál es el subrayado que hará Pablo en la vivencia cristiana? La importancia del don de Dios, de la gracia de Jesucristo.
de subrayar que nosotros no nos salvamos porque acumulemos méritos, sino que hemos recibido gratuitamente por la sangre de Cristo derramada en la cruz el don de la salvación. Lo que nosotros tenemos que hacer es acoger este don y desde ese don recibido vivir una vida que sea de gratitud ante el don de la gracia, ante el don del perdón de nuestros pecados y de la vida nueva y eterna. Lo que Jesús había explicado por medio de parábolas, Pablo lo explicará dentro de sus contenidos teológicos en las distintas cartas que escribirá. Y al final, él llega a decir en la carta a Timoteo: he combatido, he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Que también nosotros, confirmados por la fe de Pedro y sus sucesores, de los apóstoles y sus sucesores, podamos también pelear el buen combate y cuando llegue el momento poder decir como Pablo: concluí mi carrera, conservé la fe. Pedimos hoy de un modo especial por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos.